Vamos a ver el significado de la derivada y algunas de sus aplicaciones. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una función f de x igual a x cuadrado menos 5x. Si hacemos su derivada, como vosotros bien sabéis ya, es 2x menos 5. Bien, si nos dan un punto, por ejemplo, x igual a 1, ¿qué significa sustituirlo en esta función y qué significa sustituirlo en su derivada? Eso es lo que vamos a ver inicialmente. Si yo sustituyo el 1 en la función, saldría 1 al cuadrado es 1 y 5 por 1 5. Sería 1 menos 5, sale menos 4. Eso es lo que hemos hecho muchísimas veces cuando decíamos x e y. Y es lo mismo que f de x. Entonces, al 1 le corresponde menos 4. Al 1, después de sustituirlo, le corresponde menos 4. ¿Eso qué significa? Que la función pasa por 1 menos 4. Es decir, si pasa por el 1 menos 4, pasa por el 1, 2, 3 y 4, por el 1 menos 4. La función pasa por ahí. ¿Qué ocurre ahora si lo sustituyo en la derivada? Al sustituirlo en la derivada queda 2 por 1, 2 menos 5 igual a menos 3. ¿Qué significa la derivada? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué significa en este caso la derivada? ¿Qué significa que al sustituir el 1 en la función derivada me salga menos 3? Al sustituirlo aquí me dice que pasa por este punto, por el 1 menos 4. Pero puede pasar así, puede pasar así, puede pasar así, con distintas inclinaciones. La inclinación esa con la que pasa me lo dice la derivada. Eso significa, si la derivada es menos 3 en 1, es decir, en 1 es menos 3, si hubiera sustituido otro punto me sale otra cosa. Eso significa que la pendiente con la que va a pasar por este punto es menos 3. ¿Y eso qué significa? El menos 3 en realidad es esto, es menos 3 partido por 1. La pendiente es el resultado de dividir lo que sube la función dividido entre lo que avanza. Es decir, que si yo hubiera avanzado 1, un cuadrito, la función hubiera subido menos 3. Bueno, subir menos 3 ya os podéis imaginar que lo que significa es bajar 3. Es decir, si yo avanzo 1, la función baja 3. Es decir, hubiera pasado con esta inclinación. Hubiera pasado con esta inclinación. Esta es la inclinación. Tendría que llegar hasta aquí, pero yo pinto el trocito este. Esa inclinación. Bueno, lo voy a pintar completo. Esa es la inclinación que tiene al pasar por este punto. Lo que pasa es que cuando me alejo ya no lo sé lo que va a pasar, pero no sigue en línea recta, sino que podría hacer otra curva aquí e irse para otro lado. Por eso no quería pintarlo, porque es justamente cerca de este punto cuando tiene pendiente menos 3. ¿Eso qué significa? Que la derivada es lo mismo que la pendiente. Esa frase la anotáis y la hacéis un recuadro. Derivada y pendiente son la misma cosa. ¿Y qué ocurre cuando la pendiente es negativa? ¿Qué ocurre cuando la derivada es negativa? Lo hemos visto en el dibujo, que va hacia abajo. La función, cuando la pintemos, va a ser decreciente. Eso significa, y es una de la segunda conclusión. La primera conclusión, anotarlo, es que derivada
es sinónimo de pendiente. Y la segunda conclusión, esto lo hacía un recuadro, y la segunda conclusión es que si la derivada es menor que 0, eso significa que la función, como se ha visto aquí, decrece. Si la derivada es menos que 0, la función decrece. Este va a ser un resultado que el año que viene y este curso, lo poquito que queda, lo vamos a utilizar muchísimo. Si la función tiene derivada negativa, la función decrece. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que en vez de haber sustituido el 1, se me ocurre sustituir, por ejemplo, el 3. Si sustituyo el 3, lo sustituyo en las dos. Lo voy a sustituir la función y lo voy a sustituir en la derivada. Sustituí el 3, la consecuencia es que sale 9 menos 15. 9 menos 15. Es decir, que lo que sale es menos 6. Eso es como si sustituimos la x por 3 y me sale menos 6. En la y o en la f de x. Da lo mismo escribir y que f de x. Eso significa que la función pasa por el punto, por el 3 menos 6. Me vengo aquí, 1, 2, este es el 3 y el menos 6 sería aquí. Va a pasar por este punto, por el 3 menos 6. Estamos lo mismo. ¿Con qué inclinación? ¿Subirá? ¿Seguirá por aquí para abajo? ¿Qué hará? ¿Hará esto? ¿O bajará y después subirá? Eso es lo que no sabemos. Eso me lo dice la derivada. Si yo sustituyo el 3 en la derivada, vamos a ver las cuentas, sería 2 por 3, 6 menos 5, 1. Resulta que es un 1. Eso significa que la pendiente es 1. Es decir, eso es como 1 entre 1. Significa que si avanzo 1, sube 1. Es decir, aquí en esta situación, si doy un paso para adelante, tengo que dar un paso para arriba. En este caso, esa es la pendiente que va a tener. Esa es la pendiente. Eso significa pendiente 1, que si estoy aquí, si doy un paso para adelante, tengo que subir 1 para arriba. Aquí era que si doy un paso para adelante, tengo que bajar 3. Si doy un paso para adelante, avanzo 1, tengo que subir menos 3, que significa eso. Otra conclusión entonces, esta ya la teníamos y no la podéis perder de vista. No le he hecho el recuadro, pero espero que vosotros estéis tomando apuntes, como si estuviéramos en clase, y tenéis que tener esa. Y ahora vamos a la siguiente conclusión, es que si la derivada era negativa, la función decrecía. Y si la derivada, como ocurre en este caso, si la derivada es mayor que 0, significa que la función crece. Claro, crece en el 3. O sea, en el 3 va, por así decirlo, cuesta arriba, como si estuviéramos en un camino, en una carretera. En el 3 menos 6, la función crece. Eso es en el 3. No significa que todo el rato vaya a crecer. Lo mismo que en el 1, decrecía. Aquí decrece y aquí crece. Posiblemente la función haga algo así. Baje por aquí y luego tendrá que subir. Otra de las aplicaciones que tiene la derivada es que podamos obtener la ecuación de esta recta. Esta recta, que al principio la pinté suavemente, no quería pintarla, etcétera, etcétera, pero esta es una recta que toca a la gráfica la he pintado para el vídeo y la he pintado tranquilamente, vosotros sabéis pintarla, en eso no nos vamos a parar ahora. La recta tangente toca en ese punto. Eso es lo que significa justamente ser tangente. Tangente es que toca solamente en un punto, no lo atraviesa, es que roza, por así decirlo.
toca en ese punto. Y yo quiero obtener la ecuación de esa recta tangente. Esa es la que yo quiero. Hay una fórmula para eso. Vamos a ver. En nuestro caso, esto lo habíamos visto en tercero de la ESO. Esta es la pendiente y este es el punto. El x sub 0 y sub 0 equivale a... Cuando yo tengo aquí una x y una y, si yo tengo un punto x sub 0, como puede ser el 1 o el 3, al sustituirlo en la función me sale el y sub 0. El y sub 0 es el resultado de sustituir, eso se expresa así. Aquí he sustituido, para conseguir el x sub 0 es porque he sustituido el punto. Lo mismo ocurre aquí. Para conseguir el menos 4, ¿qué es lo que he hecho? Sustituir el 1. F de 1. F de 1 sale menos 4. Aquí lo mismo. Este sería F de 3. Entonces, el y sub 0 se consigue sustituyendo el x sub 0 en la función. Por eso ya directamente, habitualmente, se pone aquí ya. Y esta es de sustituirlo en la derivada. Los tres ingredientes fundamentales, bueno, los tres ingredientes únicos que necesito para calcular son el x sub 0, que en este caso lo voy a hacer con el primer ejemplo, con este. El x sub 0 va a ser el 1. El f de x sub 0, en este caso sería f de 1. El f de 1 lo tengo hecho aquí también ya, y era menos 4. 1 menos 4, 1 menos 4, por eso sé qué pasa ahí. Y el otro ingrediente es el f' de x sub 0, que en este caso es f' de 1. Perdón, f' de 1. Había dicho el x sub 0, que me lo tienen que dar, o lo van a dar en un principio, luego ya más adelante lo complican, pero el x sub 0 lo dan, se sustituye en la función, que ya lo tenemos hecho, que había dicho que era menos 4, y ahora lo estoy sustituyendo en la derivada, f' de 1, que ese trabajo también lo tenemos hecho, que salía menos 3. Bueno, con estos tres ingredientes, que los necesitamos siempre, ya puedo construir la ecuación de la recta tangente. Sería y menos... Aprenderos esto bien, porque esto entra en todos los exámenes, entra en selectividad y entra en todos los sitios. O sea, esto es para primero, para segundo, y si seguís estudiando, pues posiblemente también. Si seguís estudiando cosas con las matemáticas, relacionadas con las matemáticas. El f de x sub 0, hemos dicho que equivale al y sub 0, hemos dicho que es menos 4. Como aquí hay un signo menos, ya sería, bueno, lo voy a poner, tendría que haber escrito y más 4. Igual. La pendiente, que es la derivada, era menos 3. La pendiente en el 1. Ya hemos visto que en otros puntos sale otra cosa. X menos x sub 0. El x sub 0 es el 1, es el primero que me dan. Bueno, pues la ecuación queda de esta manera. El menos menos me provoca un más, menos 3x, voy a multiplicar, más 3. Porque menos por menos es más. Ahora el 4 que está sumando lo pongo allí restando, y esto que me sale es definitivamente la ecuación de la recta tangente. 3x, 3 menos 4 menos 1. Esa es la ecuación de la recta tangente en x sub 0 igual a 1. En el 1, porque en el 3... podemos hacer también la del 3. En el 3 será otra distinta. En el 3 la recta sería esta. A ver, ¿dónde está la regla? En el 3 la recta tangente sería esta. Es decir, esta ecuación que yo tengo aquí, si no me equivoco en ninguna cuenta, es esta. Esa es su ecuación. Esa recta tiene por ecuación. Ahora trataba de hacer la otra. Esta, ¿qué ecuación va a tener? Vamos a ver, la fórmula es la misma, no la voy a volver a poner. Lo que cambia es el punto. El punto que tengo entre manos es el x igual a 3. Digo x igual a 3 es lo mismo que decir x sub 0 igual a 3. Eso algunas veces cada libro, cada profesor, en cada contexto lo pueden decir. Es decir, x sub 0 significa que es el punto donde estoy haciendo la recta tangente. Este es el punto que me dan.
O sea, yo puedo escribir x sub 0 igual a 3. Ya tengo hecho f de 3, que lo que hago es copiarlo, que es menos 6, y f' de 3, que también lo tengo hecho, que sale 1. Lo único que tengo que hacer es volver a utilizar esta expresión. Sería y menos f de x sub 0, en este caso sería f de 3, el x sub 0 ahora es 3, f de 3, es decir, esto, menos 6, ahora sería f', lo voy a poner aquí porque estamos en los primeros ejemplos, sería y menos f de 3 igual a f' de 3 por x menos 3. Es decir, donde está el x sub 0, en esos 3 x sub 0 que hay, yo he puesto 3. ¿Lo veis? Bueno, ahora ya sustituir f' de 3, que lo tengo aquí, que es 1, y x menos 3. ¿Qué ocurre? Multiplicad por 1, lógicamente, no modifica nada. Aquí queda y más 6 igual a x menos 3. Y el 6 que está sumando lo pongo allí restando y queda igual a x menos 9. Esta es la ecuación de la recta tangente en 3. Es decir, esta es igual, esta de aquí es igual a x menos 9. Igual a x menos 9. Mientras que esta de aquí es esta. Ahora os voy a poner a través de Classroom, os voy a mandar ejercicios para que hagáis este tipo de ejercicios.